Telemax presenta. Seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Si el adicto al alcohol no se le permite enfrentar las consecuencias de su alcoholismo, si no se le permite que toque fondo, es posible que jamás vea su adicción como un problema tan grande y nunca acepte que el alcohol es un problema. El primer paso para que un adicto salga de su adicción es que acepte que tiene un problema, y eso sucede cuando el adicto se da cuenta que la adicción le trae más dolor que el que intenta no sentir. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Deja que toque fondo. Bienvenidos. Muy buenos días, estamos iniciando el programa del día de hoy y con este tema que está, digamos, fuerte, que le sacamos la vuelta, que hay una negación ante una situación de este tipo, del alcoholismo y demás. Bueno, para desarrollarlo le doy la bienvenida a nuestra terapeuta familiar, Denise Ramos. Muy buenos días, Denise. Buenos días, Marta. ¿Listas para iniciar el tema? Listísimas. A ver, aquí deja que toque fondo. Deja que toque fondo. Ajá. ¿Sí? Para hablar del alcoholismo. ¿Qué sucede? Que muchas personas niegan que la persona con la que conviven tiene el problema del alcohol. ¿Sí? Es alcohólico. Es más, dicen, mi papá no es alcohólico. Los hijos dicen, mi papá no es alcohólico. La esposa dice, mi esposo no es alcohólico. La mamá dice, mi hija no es alcohólica. Sí, solamente le gusta tomar. Y entonces cuando tú les preguntas, ¿y cada cuánto toma? Todos los fines de semana, ¿sí? ¿Y qué tanto toma? Mucho. Hasta que se acaba todo lo que hay que tomar y se queda botado, entonces. O sea, ya está hasta las chanclas y entonces deja de tomar, obviamente, ¿no? O sea, que se queda dormido o ya hace un escándalo. Entonces, ahí es donde viene esta intervención, que es deja de negar lo que está sucediendo. Muchas personas vivimos con este mecanismo del cual hemos hablado muchas veces, que para no sufrir, pues negamos que el problema existe o nos acostumbramos a vivir mal. No me gusta esto que está sucediendo, sin embargo me acostumbro. ¿Qué pasa? Que muchas mamás, sobre todo las mamás y los papás de alcohólicos, tratan de rescatar a su hijo alcohólico, rescatar a su hija alcohólica. ¿Cómo? Resolviéndole todos sus problemas. Entonces, mientras una persona que tiene el problema del alcoholismo no se responsabiliza por las consecuencias, lo que sucede aquí es que no se da cuenta que hay problemas, no se da cuenta el daño que hace. Tuve una paciente que llega a mi consultorio y me dice, Denise, ¿qué puedo hacer para ayudar a mi hijo para que deje el alcohol? ¿Cómo le hago yo para que mi hijo deje de tomar? Entonces la pregunta es, señora, ¿y qué edad tiene su hijo? 40. Fíjate el niño. El niño, el bebé de 40. Ajá. Su hijo ya se había divorciado, estaba viviendo con su mamá y ella estaba muy preocupada porque me dice, Denise, no duermo, no descanso, me la llevo estresada. Ahorita ya estoy estresada porque ya viene el fin de semana y el fin de semana yo lo dejo de ver, pero yo no duermo en la noche esperando que vuelva con el temor de que algo malo le pase porque sé que anda alcoholizado. ¿Y qué pasa cuando llega? Cuando llega el domingo en la noche, ¿no? Y me dice, bueno, pues cuando llega yo le doy cena, ¿cuáles son las consecuencias? Pues nada, me dice. ¿Tiene el trabajo? No, porque lo perdió, porque como no va, empezó a faltar los lunes, porque pues estaba ya con la resaca y todo lo que conlleva, ¿sí? El alcohol. Me dice, ya no tiene trabajo, y entonces pues llega y yo lo atiendo. Bueno, entonces le digo, deje de hacer eso. Pero ¿cómo te ha de haber dicho? Es mi hijo. Así. ¿Cómo tenemos la culpa de los padres de familia? Y dicen que en la cultura de nosotros, los mexicanos, somos las mamás, ¿no? Somos las mamás. Que sí. Llevamos la batuta en esas situaciones. Salvar cuando no se debe. Lo que tú dijiste, Marta. Pero ¿cómo es mi hijo? ¿Cómo le voy a hacer eso?
Bueno, ¿sabe qué? Le dije, usted le está haciendo más daño resolviéndole la vida, que él llegue, no trae dinero a casa, llegue y tenga comida, tenga sábanas limpias, se duerma todo el día, porque obviamente se duerme todo el lunes, despierte y ahí esté la comida lista, su ropa limpia, techo y casa y todo, donde dormir, no le falta nada. El joven, porque ella pensaba que era un niño, ¿no? El señor, porque ya le dije, el señor de 40 años, no va a tocar fondo. Y mientras no toque fondo, él no va a aceptar que tiene el problema. ¿Por qué? Porque ese problema él no lo puede ver porque sigue teniendo todo. ¿Sí? Y quien lo rescate, ¿no? Y quien lo rescate. Lo peor del caso que me dice, y viene muy agresivo, Denise. Me grita y me exige las cosas. ¿Sí? Oiga, señora, ¿y como para cuándo le va a decir que agarre sus cositas y se vaya de su casa? ¿Cómo le voy a hacer eso a mi hijo? Me veía con unos ojos que era como que, ¿tú? ¡Qué mala eres! Porque me estás diciendo que deje a mi pobre hijito inocente desamparado, ¿sí? ¿Qué pasaba? Que ella con sus ahorros lo estaba alimentando, lo estaba cuidando, y el señor nunca iba a enfrentar las consecuencias de sus actos. Ok, queda ella, vuelve después, ¿sí? Queda ella que con el dolor de su alma le iba a decir, pues, sí, se fue mentalizada con que iba a hacer eso. Se fue con que iba a hacer eso. Ya cuando ve el hijo, obviamente que su mamá ya no lo iba a recibir, él pone una cita, ¿sí? Entonces ya yo nomás lo mandé a Alcohólicos Anónimos, que son los que les ayudan a estas personas a rehabilitarse, ¿no? Porque pues el alcohólico siempre sigue siendo alcohólico porque es una enfermedad crónica. Sin embargo, con este tipo de grupos, ellos aprenden a controlar. Así es, a controlar. Vamos al corte rapidísimo y regresamos, estamos en Vía Libre, no se vaya. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es Deja que toque fondo. Continuamos. La adicción es tal vez una enfermedad del espíritu. Muy bien, ya de regreso. Y bueno, estamos aterrizando la situación del alcoholismo y a lo mejor caben muchísimas adicciones por ahí, ¿verdad? Para, no sé, complementar el tipo de deja que toque fondo. Para tocar fondo hay que estar conscientes. Y tal vez, no sé, tú desmiénteme y me decías, estás en lo cierto. Hay personas que están a nuestro alrededor que se llama, ¿cómo se llama? Red de apoyo, que lo hemos mencionado, ¿no? Hay veces que alejamos a esas personas y no las queremos ahí, somos groseros, las hacemos a un lado y seguimos por nuestra vida como si todo estuviera muy bien. ¿En qué momento tocamos fondo? Y tocar fondo es levantarse. O ya nos quedamos ahí, hundidos. ¿Cómo está el rollo, Denise? Así es, Marta. Tocar fondo es como una alberca. Caes y cuando tocas el fondo, ya nomás hay para arriba, ¿no? Entonces ya te levantas, ¿sí? El chiste es que mientras a las personas no les dejes tocar fondo, entonces las personas piensan que todo está bien, ¿sí? Todo su mundo alrededor se está desmoronando, pero siguen los rescatistas, ¿sí? O sea, la mamá, la esposa, el papá, todos rescatando. Por ejemplo, la esposa de un alcohólico que ya no está llevando dinero a la casa porque resulta que ya perdió el trabajo. Bueno, la esposa se pone a vender a hacer comida y un montón de cosas con tal de rescatarlo y que no haya problemas, que no se vea la falta de dinero en la casa. Entonces esta persona nunca toca fondo, nunca se da cuenta que realmente no va a haber comida, no va a haber luz, no va a haber gas, porque la esposa se pone a rescatarlo. Entonces ahí, aunque la esposa o la mamá o quien sea esté, dale y dale, por favor, y ya no tomes, y entonces, y ahora sí, y amenazando, y es que si tú sigues tomando, entonces ya me voy a ir, porque no importa qué tanto le digas, si no lo haces, si no empieza a ver el dolor de las consecuencias, entonces la persona nunca toca fondo. La persona tiene que sentir el dolor. ¿Por qué? Porque la persona, al ser adicta
lo que está haciendo es escapando a un dolor, ¿sí? Ajá. El dolor de su realidad o el dolor de su pasado o algún vacío que traiga a lo mejor desde la infancia, y entonces está tratando de anestesiar ese dolor con el efecto del alcohol, ¿sí? Y es por eso que no nomás se puede tomar una, ¿sí? O sea, las personas alcohólicas se toman una, luego se toman otra. Tienen que tomarse. Ya que toman ¿verdad? una, Ajá. ya siguen tomando hasta que se quedan ahogados. No, toman por el efecto. No toman tanto por el gusto, sino por el efecto que les da, ¿sí? Que es cuando ya se sienten todos envalentonados o envalentonadas y que les vale todo. Bueno, ese es el efecto, ¿sí? ¿Y qué sucede? Que se vuelven irresponsables, manejan a altas velocidades ahogados, pero si no sufren las consecuencias, es decir, si hay un alcoholímetro, los paran y resulta que viene la esposa, viene el amigo, muy lindos, muy buena onda, y los rescatan, Ajá. pues no durmieron en la cárcel, no vivieron la experiencia, y entonces, ¿qué va a pasar? No tocaron fondo. Entonces, todas estas personas, amigos, compañeros, que hacen que nunca enfrente sus consecuencias, son cómplices de la adicción, porque no le permiten que le duela suficiente. Tuve una amiga que el esposo cae en la cárcel, pues por el alcoholímetro, cae detenido por la noche. Él le habla a la esposa y le dice, ay, ¿cómo estás? Pues aquí, parece que voy a tener que dormir aquí, ¿qué puedes hacer? Ay, pues nada, ya es muy noche. Bueno, te veo mañana, ¿cómo a qué hora sales? Como a las 11. Ah, bueno, cuelga, se duerme ella tan tranquila. ¿Crees que el esposo volvió a agarrar el carro tomado? Nunca más, ¿sí? Él ahora, si sabe que se le pasaron las copas, agarra Uber, ¿no? O agarra taxi o lo que sea. Pero no se va alcoholizado porque ya aprendió. Y entonces, de esto se trata. Que las personas que son adultas toquen fondo, que aprendan, que vivan las consecuencias de sus actos, que si una familia se está enfermando por el alcoholismo de su pareja o de su papá, que esta familia deje de rescatarlo y que le diga adiós. Con el dolor de su alma, ¿eh? Con el dolor de mi alma, ¿por qué? Porque la familia se enferma, porque todo el sistema familiar se enferma. Las personas alrededor del alcohólico se vuelven neuróticas, se vuelven agresivas, porque se vuelven agresivas, por ejemplo, la esposa se vuelve agresiva con los hijos. ¿Por qué? Porque al alcohólico no lo puede controlar y empieza a surgir en ella mucho coraje, resentimiento, odio, desprecio, muchas emociones negativas que le están llenando el cuerpo de cortisol, ¿sí? todo su torrente sanguíneo. Esta persona se vuelve frustrada, agresiva, la frustración genera agresión y entonces les grita a los niños y a veces, Marta, hace mucho más daño la pareja del alcohólico que el alcohólico. Porque hay alcohólicos que nomás toman, no llegan a la casa, llegan al otro día y llegan tranquilos y no gritan, porque hay otros que gritan y esos también hacen muchísimo daño. Pero a veces la pareja neurótica, que está gritando todo el día, que les grita a los niños, que saca su estrés con los niños y con todo mundo a su alrededor. Es la que más sufre. Ella sufre, hace sufrir a los niños, enferma a los niños, ¿sí? También se vuelven neuróticos, miedosos y todo. Y entonces resulta que todo el sistema familiar enferma, y no nomás por el alcohólico, sino por la pareja del alcohólico. Ah, pero esa mujer tal vez dijo cuando andaban de novios, es que cuando nos casemos yo lo voy a cambiar. Es la típica, ¿no? Clásica, mi amor lo va a cambiar. Sí, claro. ¿Sí? Es que me encanta, pero si estás viendo que se queda tirado de ahogado, pero es que me encanta y es que siento la taquicardia y es que está guapísimo y es que, o guapísima, sí, porque siempre decimos que el hombre va a ser alcohólico, pero también la mujer puede ser la alcohólica. Entonces, aquí hay que usar la razón. Nosotros no vamos a cambiar a nadie, ¿sí? No tenemos ese control. Con trabajos podemos cambiarnos a nosotros, Marta. Con trabajos puedo yo aguantarme las ganas de comerme un flan cuando me lo ponen enfrente. Voy a poder cambiar a alguien más y si controlar. no quiere, ¿no? Si no tiene ganas. Si no tiene Vamos ganas. al corte. Me antojaste el flan. Regresamos. Qué rico. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Denise Ramos. Regresamos.
La adicción nunca debería ser tratada como un delito, debe ser abordada como un problema de salud. Cuando las parejas, uno de los cónyuges sufre de alcoholismo, ¿no? Puede ser que digan, ¿qué tiene? Es lo que me tocó vivir, esto tengo que pagarlo y pues se lo voy a ofrecer a Dios o a en quien tú creas para salir adelante, ¿no? Y luego allá andan arrugadas o arrugados y con la cana y así, y agüitados y van arrastrando la cobija y el saco de piedras todo el resto de su vida, si es que llegan. Si no... Si es que llegan a viejos, no, pero sí. Y como dicen las abuelitas, como nos decían, es la cruz que me tocó cargar. Sí, es la cruz que te tocó cargar. Ya ni modo. Yo hablo de esto porque mi abuelito, papá de mi mamá, fue alcohólico. Y mi abuelita, pues, ella resignada a vivir mal, a rescatarlo, ¿sí? ¿Qué sucedió? Que mi bisabuelo se hizo cargo de toda la familia de 6 hijos de mi abuelita, porque el hombre, mi abuelito, era un bueno para nada, porque se la vivía en las cantinas, ahogado, no trabajaba, no nada. ¿Y qué hizo mi abuela? ¿Sí? Que obviamente podrías decir, ¡ay, qué admirable señora! Sacó adelante a todo el mundo, ¿sí? Y yo pienso, no, admirable hubiera sido que lo hubiera dejado y que ella hubiera cuidado de sí misma y no se hubiera acostumbrado a vivir mal. Porque ¿qué hizo? Se acostumbró a vivir mal y negó el problema. ¿Negó? Siendo que era tan evidente. Muchas familias, sí, de familiares de alcohólicos niegan que hay un problema. Hacen como que todo está bien, el alcohólico ya cuando llega, ay, no lo despierten, limpian todo, si hizo un tiradero y si vomitó en la entrada y lo que sea, lo limpian cuando está el alcohólico despierto, no pasó nada, no vaya a ser que se enoje. ¿Sí? Ajá. Si el alcohólico quiere ir después de una fiesta sale ahogado y se quiere subir al carro y manejar y tú llevas a los niños, los subes porque no vaya a ser que se enoje. ¿Quién está peor? ¿Quién está peor de enfermo? ¿Acepta esa situación? ¿El alcohólico que está alcoholizado y que no sabe ni lo que está haciendo? ¿O la pareja que está completamente consciente y que con tal de que no se enoje y de sufrir el desapego, porque esto es codependencia, sube a los niños y los expone al peligro de ir con el esposo alcohólico? Esto es muy común, Marta. ¿Sí? Y por eso lo digo, porque es muy común que subas a los niños con tu pareja alcohólica, alcoholizada, porque que no se va a enojar, porque se va a enojar y va a decir que es simple, si ando bien, ¿sí? Entonces el chiste es, déjalo que le enfrente sus consecuencias, pero tú cuídate a ti misma, por Dios, y cuida a tus hijos. ¿Y la culpa dónde la dejas ahí? La culpa. La culpa de la persona que está consciente y dice, pero es que, ¿cómo lo voy a dejar así? No, más vale que lo vuelva a salvar. Suéltala. ¿En qué momento? Y si pasa algo, la culpa trasciende. Y si pasa algo, la culpa es de él, ¿sí? Ahí es donde tienes que soltar y decir, si le pasa algo es porque él anda alcohólico. No eres un ángel de la guardia que lo puedas estar cuidando, ¿sí? Entonces, cuídate tú, respétate a ti. No te acostumbres a vivir mal, no te acostumbres a vivir tapándole todo, resolviéndole todo, porque lejos de ayudarlo, lo afectas y lo dejas estancado ahí en su problema. Cuando lo dejas de solucionar la vida, cuando quitas la red, que sería la red de protección, bueno, el alcohólico se va a ir directo al fondo y una vez en el fondo le va a doler tanto que ahí es cuando la gente cambia. Cuando ya te hartas de vivir mal, cuando ya dices, basta, este alcohol, lejos de ser mi amigo, porque acuérdate que lo dicen, es mi amigo, ¿sí? ¿Por qué? Porque bajo la influencia del alcohol yo me siento a todo dar, todo me vale, todo se me olvida. Y cuando ya estás en el fondo, entonces ya dices, ¡hey! No es mi amigo, porque lejos de ser mi amigo, lejos de rescatarme de mis problemas, me está creando problemas peores. Y ahí es cuando la persona puede cambiar. Puede decidir hacer algo por su vida y va a Alcohólicos Anónimos. Cuando pide ayuda y levanta la mano y dicen, hey, ¿quién me ayuda? Y entonces sí puede salir todas las personas a ayudarlo. Pero mientras la persona esté en negación y diga
que no hay problema, que no es alcohólico, nomás tomo todos los fines de semana y me pongo hasta el cohete, pero el otro día ya estoy, sigo trabajando y sigo bien. Tomador social, como le llaman, ¿no? Soy tomador social, Sí, pero me pongo hasta las la chanclas. palabra. No es tomador social. Si una persona que es tomador social desde la primera, después llega hasta las chanclas, no es tomador social, es alcohólico. Y hay que aceptarlo y hay que trabajarlo, ¿sí? Y hay que dejar la negación a un lado y decir, este es un problema. Si yo le quito la red de protección, entonces esta persona va a decir, ¿sabes qué? O me levanto, porque nadie me va a levantar, porque nadie me va a rescatar ahora sí. Y no importa, señora, si todo el tiempo ya lo rescataste, si ahora dices, ¿sabes qué? No más, ya no lo rescato, suéltalo, que enfrente sus consecuencias. Si cae en la cárcel, que caiga ahí, déjalo un día. Y va a ir entendiendo, le va a doler tanto que va a decir, es tan doloroso esto que no lo quiero vivir. Si es tu pareja, déjalo o déjala. Y ahí que se dé cuenta y diga, es tan doloroso estar sin él, sin ella, que me tengo que hacer algo, me tengo que poner las pilas. Y situaciones como estas han acabado con familias, ¿no? Con familias enteras. Y no nomás con generación tras generación. Porque como te digo que enferma toda la familia, después vienen los hijos que también vienen enfermos y enferman a sus hijos. ¿De qué? De neurosis, ¿sí? De querer controlar, que están gritando, de jaquecas, de enfermedades, ¿sí? O sea, todas estas enfermedades, colitis, gastritis, ansiedad, ¿de dónde vienen? De querer controlar lo que no puedes controlar, que es el comportamiento de otra persona. Pero ¿cuál sí puedes controlar? El tuyo. Y la única forma es, deja de resolverle la vida, suéltalo, que enfrente sus consecuencias para que pueda tocar fondo y entonces sí buscar ayuda. Pues más claro ni el agua. Muchas gracias, Denise, por habernos acompañado el día de hoy. Tema fuerte. Y bueno, sigamos juntos por esta vía libre. Gracias. Vía libre.